se llamaba Gustavo y lloraba tanto cuando yo salía del supermercado, pues le habían robado unos simples 10 pesos que él llevaba a su casa para almorzar. Él tenía 10 años, su mamá lo esperaba con aquel producto de vender en los diarios, muy flaquito y con frío, la campera amarilla y el rostro mojado de llorar y llorar. No sé dónde andará, la mañana era fría y la llovizna caía sobre su soledad. Su pequeña agonía me estremecía de tan solo escuchar de su vida sombría que no tiene alegría, que no puede jugar. No sé dónde andará, no sé dónde andará. Yo le di otros 10 pesos, quise darle unos besos y le pude explicar. No sé dónde andará, que hay un Dios de cariño que no quiere que un niño tenga que trabajar. Y pensando en su ejemplo, me metí yo en el templo y me puse a llorar. Se llamaba Gustavo, su tristeza niña en su mirar de frío me quedó grabado. Quien le había robado, más le valiera atarse una piedra en el cuello y arrojarse en el mar. Quien tuviera el dinero y el amor suficiente, que no sea indiferente a la infancia indigente. Quien hoy es inocente, por presión de la gente, mañana en delincuente se puede transformar. No sé dónde andará, la ciudad sigue fría y la misma apatía rige la sociedad. No es el hambre de un día, sino la rebeldía que después va a estallar contra aquel que tenía, pero aún más quería y jamás quiso dar. No sé dónde andará, no sé dónde andará. No es mi filosofía una apología de la mendicidad. No sé dónde andará, es más bien un llamado a sentirte tocado por la necesidad. Si sabes que a tu lado pasan tantos Gustavos que no deben llorar. Querido Gustavo, en tu noche triste que no tiene estrellas, que no tiene amor, sos patito feo, sirirí del diario que nadie compró. Hallarás un día la mano enemiga del que te robó y la prepotencia del que tiene todo, pero no te dio. Cuando allá en la escuela sigas la secuela del repetidor, porque las neuronas se quedan dormidas de desnutrición. Cuando por las calles aprendas lo malo que no quiere Dios y bajo tu techo esté el hogar deshecho que no querés vos. Recordame a tiempo quién te dio unos pesos, quién te habló de Dios, porque Jesucristo es lo más hermoso que comparto yo. Te sigo esperando, mi guitarra encima de la inundación,
un portón celeste con dibujos blancos, allí vivo yo, mientras por el mundo sin cobrar derechos vague esta canción. Llorarán algunos, pero lo importante es que no llores vos. Y sabes que a tu lado pasan tantos Gustavos que no deben llorar. Segundo libro de Reyes, capítulo 19 y el versículo 15. Si fuéramos a poner título a esta meditación sería Liberación. Reyes, segundo libro 19, 15. Leemos así la palabra del Señor. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y luego el 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos discernimiento, esa capacidad por medio del Espíritu Santo de asimilar y practicar y de mejorar nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras nos suenan como aquellas que expresó aquel joven bien parecido llamado David cuando se enfrentó al gigante. Él decía: oh Dios, y fue algo maravilloso lo que pasó a continuación. También nos recuerda de Elías, el profeta de fuego, cuando retó a los falsos profetas en el monte Carmelo, y él clamó a Dios, el Dios Altísimo, para que la gente supiese quién era el Dios verdadero. En ambos casos, Dios se hizo manifestar triunfante. Aquí tenemos a este hombre llamado Ezequías, que temía la intervención militar de este hombre llamado Sennacherib. Y él clama a Dios solicitando la protección, la guianza del Señor. Ahora, una verdad central que encontramos aquí es que Dios ha prometido salvarnos del pecado a cualquiera que busque liberación. Dios ha prometido al cristiano salvarlo de una situación difícil cuando clamamos a Él, si es su voluntad. No importa lo que sea una enfermedad, sea que nos tengan en limbo en una situación difícil, Dios está allí para asistirnos. Desde el principio, el pecado ha prevalecido y dominado al hombre con fuerza destructiva. Por causa del pecado, el ser humano ha sufrido violencia, guerras, adulterios, robos, destrucción, en fin, estragos, porque el pecado trae calamidad y trae destrucción. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, para destruir y para causar estragos. El hombre del pasado y del nuevo milenio se ha creído liberado del pecado, se ha creído liberado del mal accionar del ser humano. Piensa que puede elegir, que puede decidir y actuar por su propia cuenta, pero ha caído víctima de su pecado de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia y desobediencia. Ahora, en este siglo XXI en que vivimos, el hombre moderno piensa que eso de pecado es cosa del pasado, es muy anticuado, que ahora vivimos en un mundo iluminado, donde nosotros somos los dueños y señores de nuestro destino. Muchos viven ignorando el poder del pecado, quieren dejar su efecto a un lado, pero no pueden. Aquella señorita que tiene una noche divertida en la oscuridad
Se da cuenta después de que ha sido víctima del pecado. Aquel joven que usa drogas y otros alcohol, por ejemplo, se da cuenta que no puede zafarse de los efectos del pecado. Inclusive ayer mismo vimos a una joven insolente, a una joven prepotente, conduciéndose de una forma equivocada. Y ella pensaba que estaba en lo correcto, pensaba que era su modo de ser. Pero el pecado los alcanzará. Los jóvenes enfrentan problemas y situaciones muy difíciles, luchas muy fuertes. Y lo peor es que no saben cómo resolverlos efectivamente. Se hizo una encuesta hace un tiempo a los jóvenes y se les preguntó cómo manejan sus situaciones personales. El 51% dice que se sentaban y hablaban con alguien. El 26% ignoraban los problemas. El 14% lloraban. El 8% rompían cosas. Y el 26% hacían todo lo mencionado. Personas piensan que ignorando el problema o el pecado se va a hacer a un lado. Déjenme decirles, especialmente a los jóvenes, que la Biblia nos mantendrá alejados del pecado o el pecado nos mantendrá alejado de la Biblia. No hay otra forma. Cuando digo la Biblia, hablo de la iglesia, hablo de la familia inclusive. Cuando tenemos una persona pecadora, consumida en el pecado en la familia, no es fácil tenerla en la casa. Así es que el pecado siempre ha traído estragos. Ezequías era hijo de Acaz, que lo encontramos en Isaías capítulo 7. Y Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. En segundo libro de Reyes 18, 1 al 2. Podemos ver que este hombre tenía un buen testimonio, tenía una buena reputación, siempre acudía al Señor cuando se encontraba en dificultad. Él quitó los altares idólatras y desplazó la serpiente que Moisés había levantado en el desierto porque se constituyó en adoración. Muchas cosas pueden causar problemas en nuestra familia. Puede ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa, nuestro carro, la persona misma. Podemos constituirlo en un Dios. Y esto Dios no admite competencia. Y esta serpiente que sirvió de modelo o de ejemplo cuando el pueblo era picado por otra serpiente, señal de pecado. Satanás vino como una serpiente para envenenar el corazón y la mente del ser humano. Y se convirtió en un ídolo para los israelitas. Y este fue el hombre, Ezequías, quien la quitó. Tenemos que quitar muchos ídolos de nuestras vidas, muchas cosas que estorban en nuestra relación con el Señor. Pueden ser los deportes, puede ser el dinero, el trabajo, que obstaculiza que sirvamos al Señor libremente. Ahora, había algunas cuestiones allí en cuanto a este rey. El rey Ezequías se rebeló prácticamente contra el rey de Asiria y se negó a pagarle todo tipo de tributo. Y esto fue lo que condujo a estos reyes a atacar a Israel. Dios siempre permitía que los otros reinos atacaran a su pueblo cuando éste era rebelde, cuando desobedecía, cuando no seguía las pautas divinas establecidas. Y Ezequías acude a Dios aquí suplicándole misericordia. Recibió unas cartas del rey. Y estas cartas no solamente representaban una amenaza seria, sino que también un escarnio para el Dios de Israel. Muchas veces nosotros, como personas comunes y corrientes, no somos reyes, aunque sí en el Señor posicionalmente somos reyes y sacerdotes, pero este hombre recibe unas cartas que le amenazan y él se atormenta un poco al principio, pero viene a Dios. El rey Ezequías leyó el contenido de estas cartas, reflexionó y fue al templo para orar y consultar con Dios. Qué maravilloso es cuando tú tienes un problema, que tú te pongas de rodillas en tu aposento secreto, que tú vengas aquí y pongas tu corazón en las manos de Dios, le digas a otros hermanos que tienes un problema, una situación difícil. Qué maravilloso es esto. En vez de hablar con otra gente, habla con Dios. Y este es el remedio, y siempre lo ha sido la oración, el poder de la oración.
Cuando estuvimos en un tiempo estuvimos en Punta Cana predicando allá en una iglesita, una asamblea. Había una muchacha que se nos acercó y nos dijo: oren por mí porque tengo lupus y no puedo concebir. Y oramos con ella y pasaron los años ahora y tiene 2 hijos y está viva. El poder de la oración. Otra señora allá en Texas también tiene lupus, ya tuvo sus hijos, pero ella tiene problemas de salud y está a punto de morir. Así que Dios contesta las oraciones y nos maravillamos. A veces la persona es eficaz y en otras veces no. Es su designio, es su voluntad. Y otro detalle que es digno de notarse aquí es el contraste de la reacción de Ezequías con la de Acaz. Cuando Acaz se vio en peligro, se negó a consultar con Dios. Y esto trajo problemas. Versículo 15, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Qué oración más potente, qué oración más espectacular. Cuando nosotros llegamos a Dios exaltando su grandeza, su gloria, su majestad, su poder, Dios se manifiesta. Muchas veces venimos en oración con una lista de supermercado. Señor, mira, necesito esto, necesito aquello y lo otro. Y te pedimos por fulano de tal y por la otra señora y por mi vecino y por mi amigo. Eso es bueno, pero tiene su tiempo. Cuando vengamos a la presencia de Dios, vengamos trayendo gloria a su nombre. La situación que enfrentó Ezequías era urgente. Sin embargo, en su oración, como digo, no pide venganza, no pide destrucción por el enemigo. Se pone en las manos del Señor. Fue una oración pidiendo liberación. Segundo de Reyes 19, 15 al 19. La oración de Ezequías tenía varios elementos. Número 1, prorrumpe en adoración y alabanza. Acabamos de tener esta cena del Señor. Cuando Jesús tuvo esta última cena con sus íntimos discípulos y nosotros penetramos y nos asociamos y nos sentamos como invitados, participando de esta conversación, participando de su conversación sobre la muerte que iba a sufrir. Y lo vemos colgado en la cruz y le estamos adorando por su resurrección, le estamos adorando por su plan de salvación, le estamos adorando porque Él es Dios soberano, es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces siempre que tengamos oportunidad, vengamos a Dios y démosles gloria y honra y exaltemos su nombre. Tenemos que parar de hacer oraciones de kindergarten. Muchas veces oramos solo cuando consumimos los alimentos. Pero ¿qué tal si cuando yo estuve allá en las montañas, estuve en el mar, levantaba mis brazos al cielo diciendo: gracias, Señor, por tu grandeza, por tu poder, mira lo que tú has creado? Irrumpamos y entremos al cielo, al trono de la gracia de Dios con alabanza, como dicen los salmos, con salterio, con mucho júbilo en el corazón. No vengamos entristecidos, no vengamos a veces amargados, agobiados por los problemas. Todo tiene solución en el nombre de Jesús. Ezequías reconoce a Dios como Dios de todos los reinos de la tierra, uno que tiene autoridad y uno que es poderoso. Nosotros no venimos ante Dios a mendigar, nosotros venimos ante un Dios poderoso que está autorizado para hacer, es el creador del cielo y la tierra. Esto me acuerda de la oración que hicieron los discípulos. Y Jesús habló mucho a los discípulos concerniente a la oración. Él dice: cuando oráis, no seáis como los hipócritas que tocan trompeta y anuncian con elocuencia y hablan palabras repetidas que no tienen ningún contenido, palabras que no suben del techo. Por ejemplo, el fariseo y el publicano. Se levantó el fariseo y decía: Señor, te doy las gracias que no soy como los demás hombres, adúlteros, ladrones. Y luego hizo así con sus ojos y dijo, menospreciando al publicano: ni siquiera soy como este, yo soy mejor. Pero su oración no subió a los oídos de Dios. Y el publicano subió al templo a orar y dijo, golpeándose el pecho: Señor, te doy las gracias porque no merezco, soy pecador. Y su oración fue escuchada. Cuando nosotros
Venimos con corazones humillados, contritos, quebrantados, sin apariencias, sin ocultar nada. Dios nos escucha y nos contesta. Ezequías rinde tributo a Dios en su oración, reconociéndolo como el creador de todas las cosas. Ezequías tenía un concepto saludable de Dios. Hay mucha gente que no sabe quién es Dios. Ven a Dios como el policía residente. Ten cuidado porque Dios te puede arrestar, Dios te puede castigar, como el gran hombre viejo, como el de arriba, el caudillo impersonal, como el Dios sangriento del Antiguo Testamento, como el Dios de la segunda mano, como el Dios de la élite, el Dios sin personalidad, el gran desconocido, el Dios de supermercado. Dios no es así. Dios es un ser viviente que nos ama, que cada momento se pasa pensando en ti y en mí para nuestro bien. Jeremías, Dios tiene planes de bien para ti, de misericordia, de paz y de amor. Entonces, después que Ezequías adoró a Dios, expresó su súplica diciendo: inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Sennacherib ahora era el que se sentía amenazado, porque nadie puede contra Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y todo lo que sucede a los que aman a Dios es para bien. Estamos orando y esperando hasta el 8 de noviembre. Tenga cuidado, manténgase en oración. Es una elección bastante importante. Es el bien contra el mal, básicamente. Y hay mucho sobre la mesa. Está el aborto, está el matrimonio gay, está la corrupción, está la mentira, está el engaño. Tenemos que orar y poner a nuestros líderes en las manos del Señor. Él es el que pone y es Él el que quita. Yo creo firmemente que estamos viviendo en los últimos días. No le puedo poner fecha cuando vendrá el Señor, pero prepárese, predique el Evangelio a su familia, ore a Dios por aquellas personas en necesidad. Me siento agradecido al Señor que me da oportunidad de predicar personalmente en diferentes lugares, por medio de la radio con CDs y programas, por medio de Facebook y Twitter y otros medios sociales, teléfono. Mi esposa y un servidor somos consejeros y hablamos a las personas. El otro día agarramos a un matrimonio. Ella tenía 4 hijos y él tenía 4 hijos y era un matrimonio mixto y no eran creyentes cuando se juntaron hasta ahora, pero se querían separar, no podían más. Y mi esposa y yo le hablamos, mi esposa le habló allá al corazón de parte del Señor y se abrazaron y lloraron. Yo vi sus lágrimas. Solo Dios contesta la oración, solo Dios puede arreglar el asunto interno del corazón. Y aquí ahora el que se siente amenazado es el enemigo. Sennacherib no tan solo había amenazado la seguridad territorial o política de Israel o de Judá, sino que Sennacherib en realidad había enviado a blasfemar al Dios vivo y verdadero. Fue lo que dijo David: tú no estás retando, tú no estás maldiciendo a este pueblo, al rey Saúl o a un servidor, sino al Dios de Israel. Dura cosa es pelear contra Dios. Entonces Él es quien dará la recompensa. Ahora, el meollo del asunto aquí, la pelea no era entre dos entidades políticas, Asiria y Judá, sino que la guerra era entre los dioses de Asiria y el Dios de Judá. Y fue el caso del profeta Elías. Era la pelea, la guerra entre los dioses. El Dios que hable por fuego, ese es el Dios verdadero. El Dios que responda, a ese vamos a servir. Oh, es tan espectacular leer esta historia del profeta Elías. Estos falsos dioses o profetas se cortaban la piel y oraban todo el día y hacían toda cosa de ridiculez, pero nada sucedía. Hasta que este profeta Elías dijo unas palabras en oración: oh Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero, envía fuego del cielo. Y consumió el holocausto, el sacrificio, y todos dijeron: Jehová es el Dios verdadero.
Mis hermanos, mis hermanas, puede la gente en tu trabajo, en tu vecindario, en el mercado, en los diferentes lugares que visitas decir que tú sirves al Dios verdadero. Han visto el poder en Dios en ti. Mi hermana me llamó por teléfono mientras estuve en Santiago y me hizo llorar. Me dijo: Jerónimo, yo vi la foto que pusiste en Facebook de un niño con el brazo partido, enyesado, y tú lo estabas abrazando. Me pareció ver la presencia de Dios. Como los niños sufren en este mundo. Muchas veces desde el vientre de su madre, que es un lugar sagrado, no salen con vida. 60 millones de niños han sido sacrificados, han sido abortados. Niños que pudieron ser presidentes, abogados, gobernadores, alcaldes, astronautas, pilotos, predicadores, ancianos, ya no están con nosotros. Fueron violentamente asesinados por el pecado. Y aquí tenemos entonces que estaba en juego el honor y prestigio del Dios Altísimo. Y vivimos una guerra entre el bien y el mal. Y clara, directa y específica, concreta. El peligro es real. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. Ezequías pide liberación, pide la gloria, la honra de Dios. Había riesgos, humanamente hablando, en la petición de Ezequías. Judá era un reino minúsculo, débil. Asiria era el imperio, era Estados Unidos, era potencia mundial, ejército victorioso. Judá era como un niño enfrentándose a un luchador fuerte, alto, experimentado, profesional. Pero no importa, mis hermanos, no importa con qué o quién nos enfrentamos, si tenemos a Dios de nuestro lado, somos la mayoría. Dios da liberación. Por medio del profeta Isaías, Dios aseguró a Ezequías que había escuchado su plegaria. Las promesas del Señor son fieles. Dios ha prometido liberarnos del pecado y de nuestros enemigos si tenemos fe. Todo es por la fe. Ay, el profeta y su siervo en el Antiguo Testamento venían miles a atacarlos. Y el profeta le dice a tu siervo: fíjate, ¿sí? Fíjate en el cielo, en las nubes. Dice: no hay nada. Y él dice: Señor, abre mis ojos, abre los ojos a mi siervo para que vea tu grandeza. Mis hermanos, abramos nuestros ojos para mirar la gloria de Dios. Fue lo que Jesús le dijo a Marta y María, que tengan los ojos abiertos para que vean la gloria de Dios. Este rey arrogante, Sennacherib, fue muerto y su ejército de 185,000 hombres perecieron frente a la grandeza, poder, majestad del Dios Altísimo, Todopoderoso, Jehová Jesucristo, al Dios a quien nosotros servimos. Dios cumple lo que promete y nos guarda, nos liberta del peligro si confiamos en Él. Si tan solamente creemos, seremos bendecidos. Nosotros vivimos en un mundo materialista, en un mundo apático a las cosas de Dios. Ya no se espera que se ore en las escuelas y en los edificios del gobierno. Usted no tenga cuidado. Si va a comer a un restaurante, ore libremente, levante su voz al cielo para que la gente sepa que hay un Dios verdadero. El problema está allí. El meollo del asunto es que nosotros no anunciamos, no participamos con Dios. Nos quedamos callados. Muchas veces vemos personas que protestan por aumento cada día del trabajo, aumento, mejoras en el lugar de trabajo. Vemos personas que reclaman sus derechos en la inmigración, reclaman sus derechos en esto. Pero nosotros, mis hermanos, estamos inertes, tranquilos. No salimos a reclamar los derechos de Dios. No salimos a anunciar que Dios es verdadero, que Dios es fuerte y poderoso y que quiere ayudarnos, liberarnos del pecado. Tenemos que hacerlo antes que sea demasiado tarde.
Se va a cerrar la puerta de la gracia y se va a cerrar como se cerró la puerta del arca de Noé, y ya no habrá oportunidad de anunciar salvación, liberación. En Cristo somos más que vencedores, somos libres de las ataduras del pecado. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos abrir tu palabra. Bendice a tu pueblo. Danos, Señor, liberación. Abre nuestra boca, que se suelte nuestra lengua para poder anunciar tu grandeza a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.